En 2020, cuando el mundo se paralizó, 3 de las aerolíneas más grandes de América Latina se acogieron a la protección por bancarrota del capítulo 11 en un lapso de 90 días. Avianca fue la primera en hacerlo el 10 de mayo. LATAM le siguió el 26 de mayo. Aeroméxico se acogió el 30 de junio. En cuestión de meses, el mapa de la aviación del continente se había desplomado prácticamente por completo. No se trataba de pequeñas aerolíneas regionales. Avianca era la segunda aerolínea más antigua del mundo. Aeroméxico era la aerolínea de bandera de México. LATAM operaba 342 aeronaves que transportaron a 74,2 millones de pasajeros en 2019. En conjunto, estas aerolíneas representaban la columna vertebral estructural de la aviación latinoamericana. Durante décadas, la industria aérea del continente había aceptado una verdad dolorosa. La geografía de América Latina, la volatilidad de las monedas y la inestabilidad macroeconómica hacían que las aerolíneas operaran con márgenes mínimos y sin un verdadero margen de maniobra. La próxima crisis siempre llegaría. La supervivencia, no el dominio, era el objetivo. En noviembre de 2022, LATAM salió del capítulo 11 con $3.600 millones menos de deuda en su balance, $2.200 millones en liquidez y algo que sus competidores no tenían: una empresa conjunta, acordada antes de la bancarrota, con Delta Airlines, que abarcaba una enorme porción de la capacidad de pasajeros entre América del Norte y América del Sur. Pero aquí está lo que no tiene sentido. LATAM no salió con alguna aeronave nueva revolucionaria. No fue pionera en algún nuevo modelo de negocio. Opera aproximadamente las mismas rutas desde aproximadamente los mismos centros de operaciones en Sao Paulo y Santiago que LAN y TAM operaban antes de fusionarse en 2012. Sin embargo, todas las grandes aerolíneas sudamericanas están ahora apresurándose a reaccionar. GOL se acogió al capítulo 11 en enero de 2024. Azul lo hizo en mayo de 2025. Avianca y GOL se fusionaron en el grupo Abra específicamente para contrarrestar la escala de LATAM. Entonces, ¿cómo puede una aerolínea que no hizo nada visiblemente innovador terminar controlando la mayoría del tráfico intrasudamericano? Para comprender por qué LATAM domina ahora un continente que sus competidores creían poder compartir, debemos entender por qué la aviación sudamericana fue considerada estructuralmente imposible de dominar durante tanto tiempo. Sudamérica presenta uno de los entornos operativos más desafiantes de la aviación mundial. El continente se extiende aproximadamente 7.400 kilómetros de norte a sur. Los principales centros poblacionales se encuentran separados por la cordillera de los Andes, la selva amazónica y vastas distancias que hacen impracticable el transporte terrestre. La economía es implacable. Las aerolíneas que podían permitirse aviones de fuselaje ancho para rutas internacionales no podían atender de forma rentable los reducidos mercados domésticos. Las aerolíneas especializadas en operaciones domésticas no podían construir las redes internacionales necesarias para captar el tráfico premium. La disyuntiva parecía permanente. Cada país se adaptó construyendo su propia aerolínea de bandera. Avianca dominó Colombia, GOL y Azul lucharon por Brasil. Aerolíneas Argentinas controlaba la Argentina. Aeroméxico reclamó México. Estas aerolíneas convirtieron la geografía nacional en fosos competitivos, protegidos por barreras regulatorias y subsidios gubernamentales. Para las predecesoras de LATAM, esto generó un problema existencial. El mercado intrasudamericano representa millones de pasajeros premium al año. El tráfico de negocios entre Sao Paulo, Buenos Aires, Lima, Santiago y Bogotá genera algunos de los rendimientos más altos del sistema de aviación mundial. Sin embargo, LAN y TAM, por separado, estaban cediendo porciones significativas de este tráfico a campeones nacionales que controlaban la geografía convenientemente en cada país. La física de la competencia parecía imposible de superar. Entonces, en 2012, LAN Airlines de Chile y TAM Airlines de Brasil completaron su fusión, creando LATAM Airlines Group. Los resultados superaron las expectativas. LATAM demostró algo que la industria había cuestionado durante mucho tiempo. Una sola aerolínea continental podía construir una economía de tipo hub and spoke que las aerolíneas nacionales no podían igualar. Pero la cuestión es que la escala por sí sola no era suficiente. LATAM seguía compitiendo contra aerolíneas en cada mercado. Avianca se modernizaba rápidamente. GOL dominaba los viajes brasileños de bajo costo. Azul explotaba ciudades secundarias que las aerolíneas tradicionales ignoraban. LATAM necesitaba algo más, algo que sus competidores no pudieran replicar ni aunque lo intentaran.
Luego, en septiembre de 2019, Delta Airlines anunció que adquiriría una participación accionaria del 20% en LATAM por aproximadamente $1.900 millones. El acuerdo dejó atónita a la industria de la aviación. LATAM había sido miembro de la alianza One World desde el año 2000, asociada con American Airlines durante casi 2 décadas. American mantenía la asociación dominante entre Norteamérica y Sudamérica a través de su empresa conjunta con LATAM, que estaba pendiente de aprobación regulatoria. Lo que Delta acordó crear representa una de las asociaciones transcontinentales más ampliamente integradas de la aviación moderna. Delta no solo compró participación accionaria, adquirió 4 Airbus A350 directamente de LATAM y asumió el compromiso de LATAM de comprar 10 A350 adicionales para entrega entre 2020 y 2025. LATAM, a cambio, sacrificó algo enorme. Salió por completo de la alianza One World. Abandonó su asociación con American Airlines, renunció a los acuerdos de código compartido que habían tomado 20 años en construirse. ¿Por qué aceptar una reducción tan drástica de las asociaciones existentes? Bueno, todo se reduce a la geometría de la red. Verás, American Airlines ya tenía una enorme exposición en Latinoamérica a través de su centro de operaciones en Miami. Cada asociación de American con LATAM implicaba competir por los mismos pasajeros en redes superpuestas. Cada acuerdo de código compartido añadía complejidad sin aportar nuevo tráfico. Al cambiarse a Delta, LATAM tuvo acceso a un socio con una geografía complementaria en lugar de superpuesta. Los centros de operaciones de Delta en Atlanta, Nueva York, Detroit, Minneapolis, Los Ángeles y Salt Lake City alimentaban tráfico hacia mercados que American no podía atender de manera eficiente. Por supuesto, esto creó flujos de pasajeros completamente nuevos en lugar de redistribuir los existentes. Pero las modificaciones se extienden mucho más allá de un simple código compartido, porque eso es bastante obvio. Las 2 aerolíneas emprendieron una empresa conjunta completa que abarca más de 300 destinos entre Estados Unidos, Canadá y Sudamérica. Las aprobaciones regulatorias tomaron años, con el Departamento de Transporte de Estados Unidos demorando y finalmente otorgando la autorización. Aquí es donde la estrategia reveló su verdadero propósito. Pero antes de implementar plenamente la empresa conjunta con Delta, LATAM tomó una decisión que ninguna otra gran aerolínea latinoamericana igualó. Se acogió a la protección por bancarrota del capítulo 11 en Nueva York el 26 de mayo de 2020, justo cuando la pandemia estaba destruyendo los balances de las aerolíneas a nivel mundial. La presentación no fue por desesperación, fue una cuestión de oportunidad estratégica. LATAM utilizó el capítulo 11 para renegociar cada contrato y arrendamiento. Eliminó aproximadamente $3.600 millones en deuda, lo que representó una reducción del 35% respecto a su apalancamiento previo a la presentación. Cerró permanentemente LATAM Argentina, eliminando 1.700 empleos y retirando 22 aeronaves de un mercado que consideró irrecuperable. La reestructuración aportó aproximadamente $8.000 millones mediante aumentos de capital, bonos convertibles y nueva deuda. Delta participó de manera significativa en el financiamiento del deudor en posesión. Estos no fueron ajustes teóricos, fueron cambios estructurables medibles que influyeron directamente en la base de costos de LATAM. Cuando LATAM salió del capítulo 11, su costo por pasajero por kilómetro asiento disponible, excluyendo el combustible, había caído a 4,8 centavos de dólar estadounidense en el cuarto trimestre de 2022. Este costo unitario excepcionalmente bajo le permitió a LATAM competir directamente con aerolíneas de ultra bajo costo como JetSmart, ofreciendo al mismo tiempo los beneficios de red de una aerolínea tradicional. Avianca había salido de su propio capítulo 11 en diciembre de 2021 con importantes reducciones de costos. Aeroméxico salió de la bancarrota en marzo de 2022, pero ninguna de las 2 aerolíneas igualó la combinación de LATAM de reducción de deuda, flexibilidad de flota y, lo más importante, la alianza consolidada con Delta que vino con su reestructuración. GOL no presentó su solicitud hasta enero de 2024, saliendo apenas en junio de 2025. Azul no la presentó hasta mayo de 2025, saliendo en febrero de 2026, para cuando los competidores brasileños de LATAM completaron sus reestructuraciones. LATAM ya había pasado años operando con un balance limpio y una alianza norteamericana que esas aerolíneas no podían replicar. Pero la transformación de LATAM se basa en una red de doble hub que opera con un socio estratégico. Hay que considerar las matemáticas de los flujos de tráfico intrasudamericanos.
LATAM opera 2 hubs principales en Sao Paulo, Guarulhos y Santiago, complementados por un fuerte hub secundario en Lima. Un pasajero que vuela de Lima a Buenos Aires puede enrutarse a través de cualquiera de los hubs. Un pasajero de Bogotá a Santiago puede pasar por Sao Paulo. La geometría de doble hub significa que LATAM puede conectar prácticamente con cualquier par de ciudades del continente con una sola escala, a menudo con múltiples frecuencias diarias. Por concentración de flujos intrarregionales, LATAM maneja actualmente aproximadamente el 40% del tráfico intrasudamericano entre los principales centros de negocios. Cada conexión requiere aproximadamente 2 segmentos de vuelo. En contraste, Avianca depende en gran medida de un único hub en Bogotá. Copa Airlines opera un hub estrechamente optimizado en Ciudad de Panamá, pero carece de aeronaves de fuselaje ancho para servicios premium de larga distancia. Azul se enfoca casi por completo en el mercado doméstico brasileño. Esto parece irracional desde una perspectiva de diseño de red. Las aerolíneas suelen optimizar para la eficiencia de un solo hub. Más frecuencias a través de un hub significan mejores ventanas de conexión y menores costos unitarios. Pero la lógica de LATAM es estratégica más que puramente operativa. Verán, LATAM no intenta ser la aerolínea más barata en ningún mercado individual. Gol seguirá transportando millones de brasileños sensibles al costo. JetSmart seguirá dominando los vuelos de ultra bajo costo en Chile y Argentina. Estas aerolíneas atienden a pasajeros que en efecto quieren las tarifas más bajas, y no solo en clase económica. Hablo también de viajeros de negocios domésticos y conexiones regionales. Básicamente, la gran mayoría del mercado medio sensible al precio. Lo que hace LATAM es crear una capa continental premium por encima de las opciones existentes. Para los viajeros corporativos dispuestos a pagar más por conexiones confiables a lo largo del continente, LATAM opera algo que ningún competidor puede igualar. Una sola aerolínea, un solo programa de lealtad, un solo check-in y conexiones fluidas desde cualquier ciudad importante de Sudamérica hacia cualquier lugar de Norteamérica a través de la alianza con Delta. La redundancia del doble hub es deliberada. Los competidores de un solo hub crean vulnerabilidad cuando el clima, las huelgas o las interrupciones operativas golpean. El pasajero que paga por LATAM no solo está pagando por el transporte, está pagando por la resiliencia de la red. Paga por evitar la fragilidad del hub único que cada otro competidor sudamericano debe sortear. La alianza con Delta se sitúa sobre esta arquitectura cuidadosamente diseñada. LATAM opera simultáneamente su programa de lealtad LATAM Pass, el más grande de Sudamérica. La alianza con Delta no genera la mayoría de los ingresos de LATAM. Establece la posición de marca que respalda todo lo demás. Cuando un viajero corporativo brasileño puede acumular Sky Miles en un vuelo doméstico de LATAM y canjearlos en un vuelo de Delta a Tokio, esa integración eleva toda la marca LATAM por encima de los competidores puramente regionales. La mayoría de las aerolíneas sudamericanas no pueden replicar la estructura de LATAM de inmediato. La asociación con Delta no existe como un producto independiente. American Airlines ya ha asegurado su propia empresa conjunta con el grupo Abra. United Airlines ha invertido en Azul. Los principales espacios de asociación con aerolíneas estadounidenses están tomados. Las barreras regulatorias presentan otro obstáculo. La empresa conjunta entre LATAM y Delta requirió aprobaciones de Estados Unidos, Chile, Brasil, Colombia, Uruguay y Perú. Cada aprobación tomó años de negociación legal. Las aerolíneas sin aprobaciones existentes enfrentan plazos regulatorios prolongados. La geometría de la red no respalda estrategias de doble hub desde la mayoría de las ubicaciones. Avianca no puede agregar repentinamente un hub en Sao Paulo. El sentido principal de Bogotá radica en su posicionamiento conveniente para el tráfico andino norte-sur. La flexibilidad de la flota presenta otra barrera más. LATAM opera 375 aeronaves, incluyendo 297 aviones de fuselaje estrecho de Airbus y 78 de fuselaje ancho de Boeing. Esta estrategia de doble fabricante significa que LATAM puede negociar agresivamente tanto con Airbus como con Boeing en cuanto a precios y plazos de entrega. La ventana de oportunidad para la quiebra se ha cerrado. LATAM presentó su solicitud a principios de mayo de 2020, cuando los acreedores globales estaban en pánico y dispuestos a aceptar concesiones agresivas. Para 2024 y 2025, cuando Gol y Azul finalmente presentaron sus solicitudes, el mercado de quiebra se había normalizado y los acreedores exigían mejores condiciones. Sin embargo, todas las aerolíneas sudamericanas deben ahora tener en cuenta lo que LATAM está demostrando. Las estrategias de hubs nacionales son repentinamente vulnerables cuando un competidor continental
ofrece una conectividad superior. La suposición de que el dominio doméstico protege la cuota de mercado ya no es absoluta. Avianca y GOL reconocieron este cambio, lo cual es probablemente la razón por la que se fusionaron en el grupo Abra. Azul aceptó inversiones de capital tanto de United como de American Airlines específicamente para contrarrestar las ventajas de escala de LATAM. La carrera para desarrollar asociaciones continentales se está acelerando precisamente porque las aerolíneas reconocen las implicaciones competitivas. A medida que crece la empresa conjunta de LATAM con Delta, la ventaja estructural se acumula. LATAM no reemplaza las lealtades hacia las aerolíneas de bandera nacional. Avianca definitivamente no desaparecerá de Colombia. GOL no va a colapsar fuera de Brasil. Los grandes mercados nacionales seguirán atendiendo a la mayoría de los viajeros sensibles al precio, pero LATAM crea algo nuevo, una arquitectura aérea continental que para cientos de pasajeros en ciertas rutas hace que la eliminación de la fricción de la red en sí misma tenga un valor por el que vale la pena pagar. Mirando hacia el futuro, LATAM se ha comprometido a adquirir 24 aviones regionales Embraer E195-E2 con opciones para 50 más. Estas aeronaves permitirán a LATAM operar de manera rentable rutas con menores volúmenes de pasajeros que no pueden sostener los Airbus de fuselaje estrecho más grandes. Esto es lo que permite la expansión continua de la red de alimentación de Double Hub. Un programa de modernización está actualizando la flota de Boeing 787 con nuevas suites ejecutivas totalmente reclinables en una configuración 121. Se está implementando Wi-Fi en toda la flota. Este dominio no ha llegado sin controversia ni costo humano. El cierre de LATAM Argentina en junio de 2020 dejó a 1.700 empleados sin trabajo y eliminó una capacidad aérea vital de un país que ha luchado por reconstruirse desde entonces. Las relaciones laborales siguen tensas. En noviembre de 2025, el sindicato de pilotos de LATAM Airlines en Chile inició una huelga después de que el 97% de sus miembros rechazara las ofertas contractuales de la compañía. Los 464 pilotos participantes exigieron la restauración de los salarios y beneficios previos a la pandemia, argumentando que, si bien LATAM había vuelto a generar miles de millones en ganancias, la compensación de los pilotos seguía artificialmente reducida a raíz de los recortes de emergencia en 2020. La huelga canceló 173 vuelos e interrumpió los viajes de aproximadamente 20.000 pasajeros antes de llegar a una resolución. Las quejas de servicio al cliente han crecido junto con la escala de la aerolínea. La realidad estructural del dominio es que los pasajeros cada vez tienen menos alternativas a las que recurrir para muchas rutas clave. En mayo de 2020, 3 de las mayores aerolíneas de América Latina se declararon en bancarrota porque no había alternativa. La pandemia había destruido la demanda, el efectivo se estaba agotando. Acogerse al capítulo 11 era desesperación, no realmente innovación. 5 años después, el resurgimiento de LATAM representa lo opuesto, no un compromiso impuesto por las circunstancias, una decisión deliberada de usar el proceso de bancarrota estratégicamente, de consolidar una alianza y de emerger con ventajas estructurales que los competidores no podrían igualar. Cuando ese viajero corporativo brasileño aborda un vuelo de Sao Paulo a Atlanta con conexiones fluidas hacia Tokio, completa un trayecto que tomó 8 décadas de historia de la aviación sudamericana para hacerse posible. La fusión de LAN y TAM en 2012, la transacción accionaria con Delta en 2019, la bancarrota estratégica de 2020, el resurgimiento en 2022 con un balance transformado. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?